Le damos la bienvenida a este documental de parte de las estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de Párvulo, quienes harán varias interrogantes a los docentes con fines investigativos. El fin principal de este documental se inspira a un proceso primordial para seguir en la enseñanza y en la formación del profesor universitario, el cual además de sus disciplinas, también tiene que estar en constante cambio para producir de esta forma nuevos conocimientos. Se hace indispensable y conveniente para el desarrollo de la enseñanza de todos dejar de lado la dependencia, la monotonía y el estatismo. Acotamos que de nuestros docentes podemos aprender tanto de sus aciertos como de sus errores, para dejarnos guiar así por nuestra vocación, teniendo en cuenta que la figura de un profesor se representa como uno de los más importantes para un alumno y para cualquier persona, debido a que es un modelo de autoridad. En este documental, manteniendo el respeto en doble vía, escucharemos el criterio de cada uno de nuestros docentes en torno a la ética, a la moral y a los valores. ¿Qué opina acerca de su interacción docente-estudiante? Importante. Para mí es importantísimo la relación constructiva con los estudiantes. Esa simbiosis docente-alumno es la que generalmente marca el éxito o el fracaso en la educación. Pero este proceso no debe de ser considerado como relación causa-efecto, sino más bien como una ruta bidireccional que siempre estipule una participación conjunta, imbricación activa de ambos participantes, pues, y que genere en cierta medida pues, un estado de rapport simultáneo. Para mí es importantísimo. No me considero una persona en la cual los chicos tienen que decir lo que yo digo, en que la verdad absoluta se encuentra en este documento, sino más bien en la cuestión de la interacción, de la práctica, de la participación. Entonces, esa es una pregunta mía con respecto a cómo yo lo veo interesante, lo veo también divertido, lo veo dinámico, lo veo espontáneo, es con respecto a que yo pienso con mi interacción con los estudiantes. Bueno, que es muy necesario, es muy importante. Aquí no solamente de que el estudiante se dedique solo a escuchar o a copiar, sino también interactuar. ¿Y qué mejor forma de interactuar que es preguntar? Una vez que se genera una pregunta, el tema ya se va de largo, ya interviene otro estudiante y otro estudiante más, y la docente está presta para contestar. Yo lo hago de esa manera. Y sí, si no es de manera oral o verbal, ellas lo hacen por medio del chat, dentro de la sala de reunión en el momento de la clase sincrónica. Es muy importante la interacción siempre y cuando hay un ambiente de respeto. ¿Cómo define la formación continua en su trayectoria como docente? Pues bien, la formación continua incluye actividades formales e informales, resultantes de la experiencia y la reflexión que permiten el crecimiento del quehacer docente. En este sentido, y de manera personal, para mí ha significado un cambio de paradigma, que de una u otra forma me han permitido ir mejorando la calidad de la enseñanza. Bueno, esto de la formación continua es un conocimiento continuo, ¿verdad? El docente se va formando de manera continua con los conocimientos, con los conocimientos que ya tiene, que ha poseído en este caso, y con los nuevos conocimientos, porque la ciencia va cambiando, porque en la ciencia se va descubriendo más cosas,
se van descubriendo más teorías con respecto a ciertos comportamientos, con respecto a la parte educativa, con la parte de la comunidad. Entonces me parece muy importante la formación continua de ciertos temas y específicamente de la parte educativa. Docente. Bueno, la formación continua es algo que se vive día a día. Bueno, si lo hago de manera académica, con cursos que imparte la universidad, con concursos que ofrece la facultad para poder actualizar conocimientos, sí, es una forma. Pero de allí la formación continua es día a día, uno se actualiza, uno lee, porque es necesario para poder impartir los conocimientos necesarios actualizados a las estudiantes. ¿Cree usted que rompiendo el paradigma tradicional de enseñanza otorgaría más conocimientos significativos a sus estudiantes? Por supuesto que sí. Todos sabemos que los colegios, las universidades son consideradas como el espacio de creación del capital intelectual, capaz pues de gestionar, identificar organizaciones generadoras del bienestar social. Entonces, bajo esta premisa, sí, cambiar de paradigmas, no mantenerse anclado siempre en lo mismo, obviamente pues que va a generar mejores conocimientos. Efectivamente, Alison, rompiendo ciertos métodos o ciertas estrategias, porque el tiempo cambia, ¿no? Como le decía a los chicos de ahora, el tiempo va cambiando y las metodologías van cambiando, las situaciones que se presentan van cambiando. Entonces yo no puedo utilizar las mismas metodologías que utilizaba antes con estudiantes que ahora en este tiempo, ¿no? Porque hay muchos docentes que a veces dicen, bueno, pero en mi tiempo era así, es que esto era así, pero todo va cambiando, ¿no? Y se van descubriendo más cosas. Y es importante, ahora no es una teoría, son algunas teorías de aprendizaje. Entonces usted va eligiendo y quizás, como le digo a los chicos, bueno, hay más teorías, o sea, ustedes pueden descubrir más teorías y ustedes pueden hablar de otra teoría, incluso aprendizaje psicológico, porque es mi parte fuerte de la psicología. Entonces, es necesario para que el aprendizaje sea totalmente significativo. Cuando el aprendizaje es totalmente significativo, es para toda la vida, es a largo plazo. Se podría decir que rompiendo paradigmas es probable, pero siempre y cuando lo que el maestro enseñe sea significativo, va a quedar siempre en la mente del estudiante. Entonces, cuando uno como docente hace algún material práctico o alguna exposición o algún trabajo significativo para el estudiante, eso quedará. Si de pronto rompo algún paradigma haciendo aquello y es para beneficio del estudiante, bienvenido sea. Correcto. ¿Cuál considera usted que sería su ideología política? Vamos a tocar un temita medio especial acá. Pero yo podría decirle que para mí todo aquello que lleva implícito la libertad, la honestidad, el respeto y la justicia forman parte de mi ideología filosófica y política. Hablando de mi ideología, tiene que ver mucho con el hecho de la concientización, de la libertad de poder expresarnos, pero con respeto, no esa libertad en la cual aprendemos o ofendemos a los demás, o no quiero que el resto opine, pero yo soy la única que opina, en todos los sentidos, ¿no? De esa libertad que, con respeto, que nos dan para poder expresar a nivel de cualquier ámbito, familiar, laboral, personal, de esa libertad para poder obtener más conocimientos,
del trabajo en equipo, del hecho de construir más que todo, de ir construyendo, de adquirir conocimientos para poder seguir construyendo y para poder transformar una realidad. A nivel político, cuando yo he trabajado mucho en los ministerios de Bienestar Social y luego MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MINEDUC también, y la Constitución habla de puros derechos. La política es un derecho. Cuando se habla de política para poder la gente un acceso a la salud gratuita, un acceso a la educación gratuita, el estudio, el trabajo, se habla de derechos. Un aparente candidato no puede mencionar que habla de política porque la política es derecho. Entonces, para mí la ideología, bueno, con lo que ya mencioné, y la parte de la política tiene que ver con un derecho. Entonces, siempre basado en la Constitución, porque cada uno de los reglamentos y las normas habla de un derecho, ya sea el reglamento y las normas de Minedu, ya sea el reglamento y las normas del Consejo de la Judicatura, de Educación, de la Universidad de Guayaquil, tienen las normas de acuerdo a un derecho, a un artículo, a un literal plantado en la Constitución de la República. Entonces, todas las acciones que se están cometiendo o que se realizan a nivel de reglas, reglamentos, normas, en la cláusula tan, el artículo tan, es porque se basa en la Constitución, se basa en un reglamento, en un protocolo que ya está realizado y que se van cambiando de acuerdo a ciertas situaciones que se presentan a nivel del país. Pero eso es, la política es un derecho. En el aspecto político no tengo mucho que manifestarte porque en el aspecto político yo poco y nada participo. Apoyo a todo lo que considere beneficioso en el ámbito educativo a nivel universitario. Y bueno, pues es lo que te podría manifestar en esa pregunta. Política, así como que algo puntual, no tengo nada que manifestar. ¿Cuál es su ideología religiosa? Pues bien, una de las ramas del cristianismo, como es el catolicismo. Bueno, en sí como una ideología no la tengo, ¿no? Sino de pronto como una cuestión de fe, algo espiritual. Comenzó mi vida desde siempre, ¿no? Mis padres me inculcaron que hay un Dios que existe, que es un Dios que nos ayuda, nos perdona, que es un ser, el ser que nos creó, sobre la cuestión de salir de muchos apuros, de situaciones difíciles, de creer y tener fe, ¿no? Desde que fui pequeña me llevaron a una iglesia, me dijeron, bueno, aquí tú oras, aquí tú rezas, le pides a un Dios, es un Dios que no lo conocía mucho quizás en ese tiempo, no era muy pequeña, pero pues se fue intensificando mucho más todavía cuando ya tuve mi edad adulta. Y en edad adulta pues ya lo conocí mucho más y hasta la actualidad yo fortalezco mucho mi parte espiritual. En cuestiones de fe, de oración. Es la parte espiritual la más importante para mí, porque realmente se habla ahora sí, de una concientización, de un cambio, del hecho de concientizar situaciones bastante difíciles, ¿no? De no cometer quizás errores bastante fuertes o de pronto de reparar también. Pero es la parte espiritual la que realmente nos ayuda, nos fortalece y nos puede, podemos hablar de cambios en sí. Desde pequeña, adolescente, yo pertenecía a un coro en la iglesia aquí en Atrazana con el padre Vicente Agila y yo alababa a Dios a través de la música, ¿no? Y lo alabo a través de la música. Ahora, por ejemplo, escucho su palabra, la estudio y quiero ser testimonio, ¿no? Testimonio de un cambio, ¿no?
apareció en su vida? Bueno, el aspecto religioso, yo soy católica, toda mi vida he sido católica, no me he cambiado y no me pienso cambiar de religión. Yo estudié en una institución católica, que es la Regina Pacis, que es anexa a los Sagrados Corazones. He hecho todos mis, eh, por ejemplo, el bautismo, la primera comunión, todos los sacramentos, la confirmación, el matrimonio por la iglesia, y son mi creencia, mi inclinación religiosa es católica, impartida por mis padres, y bueno, pues igual, de igual forma yo considero y respeto mucho las otras religiones, o sea, eso no me aparta de que por el hecho de ser católica el resto no tenga algún valor, sí, yo las valoro, al fin y al cabo todos llegamos al mismo punto. ¿Qué nos puede decir usted sobre la espiritualidad? Bien, nos vayamos o nos vamos al origen de esta palabra. El término espiritualidad, de latín spiritus o espíritu, va a depender obviamente de la doctrina, de la escuela filosófica o ideológica que se trate, así como del contexto en el que se la utilice. De ahí que en un sentido amplio significa condición espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad, entendida como fortaleza humana, guarda relación con el desarrollo psicológico y madurez del individuo, ayudándole de esta manera pues a su construcción vital. La espiritualidad como parte sustantiva, yo diría que más bien es como parte muy importante, es algo que se va alimentando. No puedo hablar de espiritualidad como de la noche a la mañana, porque yo en este momento quiero tocar la parte de la espiritualidad, sino más bien es algo que se va, es un proceso, ¿no? Es un proceso que nos ayuda a un cambio de comportamiento, a un cambio de, más que eso, una cuestión de concientización, de ser consciente, de no volver a cometer quizás situaciones fuertes o de incluso de reparar situaciones bastante fuertes que nos hayan sucedido y que podamos perdonar, porque en realidad hablar de perdón no es una cuestión de simple paz, es una paz que viene de Dios, es una paz que viene de su espíritu, es una paz que quizás nadie la puede comprender, porque yo puedo decir, te perdono pero no olvido, o ya, no busco problema contigo, pero no me voy a olvidar nunca lo que me hiciste. Entonces, esa es la parte espiritual. El hecho de volver, me acuerdo, todavía recuerdo una frase, ir al pasado y venir ileso. O sea, poder perdonar sin recordar, o puedo recordar, pero sin sentirme lastimado o lastimada. Entonces, para mí, la parte espiritual es lo más importante, es sustancial para mi vida, aunque como todos los seres humanos, estamos hechos de emociones, de instintos, más que todas las emociones que nos hacen a veces cometer muchos errores o demostrarnos tal cual somos. Hasta en los medios de comunicación se ve la gente siempre saca lo que siente y quizás en estos medios mucho más que de manera personal. Entonces, esa parte espiritual es la que no podemos llegar, en la que no podemos llegar la mayoría todavía, porque es un proceso hablar de la parte espiritual. Bueno, pues la espiritualidad es un aspecto muy importante, es algo que nos llena y nos incentiva a continuar cada día. La parte espiritual podría decirlo yo, que me siento tranquila, me siento espiritualmente incentivada a continuar. Necesito ese motor, que en este caso son mi familia, mis hijos, mis padres, mi esposo. Entonces, espiritualmente considero yo que estoy bien. Y continúo, y si en algún momento hay algún tipo de problema, bueno, pues esa parte espiritual es la que a uno le incentiva a continuar y superar.
¿Considera que sus principios morales se ven reflejados en su labor como docente? Partiendo del hecho que los valores universales nacen del reconocimiento de la dignidad humana, considero que sí, cuando practico lo que predico: honestidad, sencillez, responsabilidad, respeto a la diversidad y la multiculturalidad. La parte de la moralidad, claro que sí, se ve reflejado, pero no es una parte moral extremista donde yo veo algo y me asusto o juzgo. No, yo veo más como en cuestión de más bien también parte de que se pueda visualizar, de que se pueda ser consciente de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes, pero la parte moral es importante, pero no en cuestiones de escandalizar, ¿no? Porque hay gente muy moralista, pero está cometiendo también errores, ¿no? Un poco, yo hablo de moral, pero quizás hago otras cosas. ¿A qué considero ser moralista y ser moralista no? O no considero que esto sea parte del moralismo. Pero sí, sí lo tengo presente, pero no como algo extremista, sino más bien como la cuestión de que alguien también puede empezar a aprender otras cosas o cambiar sus comportamientos también en cuestiones de moralidad, ¿ya? Así es. Cada actuar, cada accionar que yo hago dentro del ámbito laboral, familiar, están los valores presentes. En la parte espiritual, como usted me preguntó en la pregunta anterior, los valores están siempre frente a cada situación. La parte ética, de actuar justamente dentro de lo posible, a veces hay situaciones muy complicadas que usted no sabe qué es justo y qué no es justo. Entonces uno trata de, por sentido común, tratar de ser lo más equitativo posible. Sí, los valores están dentro de la práctica. Y yo a mis estudiantes justamente aquello les indico, usted sea respetuoso como yo lo soy con usted. Si yo le muestro respeto, lo mínimo que espero del estudiante es respeto, consideración mutua, cumplimiento, responsabilidad, etcétera, etcétera, puntualidad y todo aquello. ¿Qué valores considera que transmite usted y por qué? Bien, cada una de nuestras acciones y posiciones que asumimos tienen un poquito de valor. Es así como el respeto, la puntualidad, la franqueza considerada como nobleza de espíritu, digo yo, la honestidad. Considero importante, ¿verdad? Y en primer lugar el respeto, que es el reconocimiento tanto del valor propio cuanto de los individuos. Esto es sinónimo de paz. Otro aspecto, la puntualidad, que además es parte de nuestra cultura, que refleja respeto, consideración por los demás. Llegar a tiempo significa no jugar con el tiempo de los demás. ¿Sí? La honestidad como integridad moral, que refleja pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, rectitud y la honradez en la forma de ser y actuar. Considero importante, ¿verdad?, en la impronta de un profesional y más aún en los profesionales de la salud. Una de las cosas principales que les he dicho siempre es que es bueno ser honesto. La honestidad es tan importante. Cuando me hablan de las faltas, cuando me hablan de que yo estuve presente y luego voy a ver captura de pantalla, no sé si ustedes se acuerdan. Ah, ya, perfecto. Yo prefiero que sean honestos, sinceros, porque para eso existe el diálogo, la comunicación. Pero no decirme, hey, yo estuve en la clase, voy a vigilar el cactus, voy a revisar el cactus y resulta que no están. Entonces yo prefiero que sean honestos en esta parte, ser sincero,
ser honestos, nos ayuda mucho más a comunicarnos, a resolver problemas, a que haya resoluciones. La sinceridad, la honestidad es uno de los valores principales para mí, por lo menos en el aula de clase. Y lógicamente la comunicación, porque si hay honestidad, hay comunicación. Entonces, la sinceridad, la solidaridad con los estudiantes, pero también entre estudiantes. Ser solidario con su compañero, ¿no? Si es que está pasando por alguna situación bastante complicada, difícil. Siempre le doy esa oportunidad a los chicos que miren, ustedes dependen del grupo, pero también de la solidaridad y de la comunicación, porque yo no puedo ser solidario con alguien que nunca me ha dicho nada. O sea, hablo del equipo de trabajo, que me desaparezco un mes y quiero que sean solidarios. Es una cuestión de comunicación. ¿Y qué valores? Siempre, ante todo, el respeto. El respeto, la puntualidad, porque es respetar el tiempo de ambas partes. Entonces, ser puntual es respeto mutuo. La cortesía, el amor, la solidaridad, como les explicaba a las alumnas, hoy en día hay que ser bastante solidario. Para ser solidario no necesito estar al lado de la persona. Puedo hacerlo solidario desde mi casa, con un mensaje de entusiasmo, de ánimo, y eso lo practico o lo muestro con la práctica. ¿Puede darnos 9 consejos que desde su experiencia ayuden a los docentes a impartir y mejorar la enseñanza? Caramba, me voy a convertir en consejera en estos momentos. Para mí uno importantísimo, muy importante, es el saber y ser. ¿Sí? Saber y ser, para mí eso es importante. ¿Sí? Adoptar una postura cálida, justa, tener pensamiento crítico, ser reflexivo, creativo, ingenioso, asertivo, equitativo, respetuoso. Siempre yo digo, en un salón de clase, el respeto tiene que ser en doble vía, de aquí hacia allá y de allá para acá. Es la forma de mantener armónica una clase. Entonces, siempre pues la utilización de modelos centrados en el alumno y la orientación hacia el aprendizaje por la vía de la tutoría académica, aunque requiere pues de una formación específica, es muy importante también, que no importe la etapa de la vida y de la carrera en que se encuentra el docente, siempre tenemos que ir de avanzada, como digo yo. Primero, como yo le decía, la cuestión de los valores están primero. Saber que tenemos valores y reconocer esos valores, pero en una cuestión no repetitiva, sino realmente de hecho, de hacer que estos valores reflejen en nosotros. Hay cualquier cantidad de valores, que los valores de la solidaridad, de la honestidad, ¿qué más hay? Del respeto, de la solidaridad en sí. Hay algunos valores, cualquier valor de qué sé yo. Hay muchos valores. El asunto es que yo no lo repita, sino que realmente en mi vida diaria yo lo pueda realizar. Y ante las situaciones familiares, personales, lo pueda hacer. Primero los valores ante todo. Tercero, el empoderamiento de lo que yo soy como profesional. O sea, que yo me empodere, no sacándole a todo el mundo, yo soy la doctora no sé cuánto, como una cuestión de prepotencia, yo soy el educador, el licenciado, máster, el PhD, porque a veces hay esa prepotencia y ese egocentrismo tan grande que la parte humana la dejamos al lado, ¿no? O de pronto dejamos quién soy yo realmente. Pero segundo es empoderarse de mi profesión.
pero una profesión al servicio de los demás, que eso me va a impedir que yo cometa un acto de corrupción. Una profesión al servicio de los demás. Y tercero, el accionar. Si ya reconozco mis valores, o yo tengo que tener esos valores, y yo estoy empoderado en mi profesión, entonces empiezo a trabajar en eso. Y lo hago a través de mi ejemplo, de mi testimonio, de lo que estoy haciendo. Porque yo puedo decir que soy un excelente doctor, soy un excelente licenciado, pero en realidad no hago nada por nadie. No hago nada por nadie. Simplemente tengo títulos y punto, se acabó, eso es todo. Quiero seguir teniendo la casa llena de cartones, de títulos, de cursos, de tantas cosas. ¿Para qué me sirve todo eso? Esos son los tres principales que yo doy como consejo, Alison. En lo profesional. Ya, el valor, la ética y la moral van juntos y de la mano, no pueden separarse. Sí, tres ¿no? consejitos. Consejos podría ser, por ejemplo, continuar siendo mejor persona cada día. Primer consejo, continuar siendo mejor. Si hoy día fue mejor, mañana trataré de ser el doble de mejor, hasta llegar a la excelencia. ¿Ya? Y eso se consigue día a día. Otro consejo, por ejemplo, podría ser respetarme y respetar a los demás. Conocer los límites y no pasarme desde allí. Tercer consejo, educarse, conocer más de los demás, leer, porque muchas veces, el desconocimiento nos lleva a equivocarnos. Una vez que nos equivocamos, no hay paso atrás. Y no hay justificación el decir, no sabía, porque usted ya se equivocó y ya está el error hecho. Ahora toca enmendarlo. Entonces siempre es bueno conocer más, leer. Agradecemos a los docentes, doctora Delia Crespo Antepara, máster Elsa Aroni Caicedo, máster María Elisa Chávez. Y a las entrevistadoras, Franco Camposano Génesis, Pérez Lobor Alison, Chica Carrera María del Carmen. También un profundo agradecimiento al director de la investigación, el doctor Lenín Mendieta Toledo. Agradecemos a todos los presentes en la entrevista, creadores, producción y guía. Queremos dejarles una cita presentada a través de esta investigación. Mientras hay investigación, hay esperanza. Tom Waits.